Era el 12 de junio de 1953, una noche templada en la Ciudad de México, y el Casino Español abría sus puertas para el evento de caridad más exclusivo del año. Los salones de mármol brillaban bajo lámparas de cristal cortado. Las familias más adineradas del país habían llegado vestidas de gala, dispuestas a donar generosas sumas para la construcción de un nuevo hospital infantil. Era una noche pensada para la generosidad, para la unión entre clases, pero terminaría siendo recordada por algo completamente distinto. Pedro Infante había sido invitado como figura de honor. Su presencia garantizaba boletos vendidos, periódicos llenos, fotografías en primera plana. Llegó con su esposa, vestido en un traje oscuro impecable, saludando con esa calidez que lo había convertido en el actor más amado de México. No estaba acostumbrado a estos ambientes. Prefería las cantinas humildes, los sets de filmación llenos de polvo, las calles donde la gente lo abrazaba sin protocolo. Pero había aceptado venir porque el hospital que se construiría atendería a niños de los barrios donde él mismo había crecido pobre. En una mesa cercana a la suya, observándolo con desdén apenas disimulado, estaba sentado don Fernando Aguirre y Bracamontes, descendiente de una de las familias más antiguas y adineradas de la capital. Aguirre era conocido en los círculos sociales por su lengua filosa y su obsesión con lo que él llamaba el orden natural de las cosas. Había heredado fortuna, apellido y una certeza inquebrantable de que el mundo se dividía entre quienes nacían para mandar y quienes nacían para servir. A su lado, fumando un puro y sonriendo con cortesía vacía, estaba Mario Moreno, Cantinflas, también invitado de honor, también ícono nacional, aunque de un tipo completamente distinto al de Pedro. Donde Pedro representaba al galán que cantaba con el alma rota, Cantinflas era el pelado, el peladito de barrio que con su verbosidad absurda hacía reír hasta a los más amargados. Ambos compartían algo fundamental, habían nacido en la pobreza y habían construido sus carreras desde abajo, sin escuelas, sin contactos, sin apellidos que abrieran puertas. La cena avanzaba sin incidentes. Los discursos de agradecimiento se sucedían, las donaciones se anunciaban entre aplausos educados. Pedro, cómodo entre la gente común, se sentía fuera de lugar entre tanto protocolo, tanta etiqueta, tanta distancia artificial entre las personas. Notaba las miradas, algunas admirativas, otras evaluativas, como si lo estuvieran midiendo para ver si encajaba en ese mundo de cristal y mármol. Fue durante el brindis final, cuando el maestro de ceremonias invitó a Pedro a subir al pequeño templete para decir unas palabras sobre la importancia del hospital, que todo comenzó a torcerse. Pedro habló con sencillez, contó cómo de niño había visto morir a vecinos por falta de atención médica, cómo ese hospital salvaría vidas que de otra forma se perderían en la indiferencia. Sus palabras eran simples, pero sinceras, y la sala completa aplaudió conmovida. Entonces, antes de que Pedro pudiera bajar del templete, don Fernando Aguirre se levantó de su silla con una copa de vino en la mano, su voz resonando con ese tono de quien está acostumbrado a ser escuchado sin interrupción. «Un momento, señor Infante», dijo, atrayendo todas las miradas hacia su mesa. «Permítame decir algo que quizás incomode, pero que considero necesario». El salón completo guardó silencio. Algo en el tono de Aguirre anticipaba veneno. Conmovido por su discurso, continuó Aguirre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero permítame recordarle a usted y a todos los presentes que la generosidad sin criterio puede ser tan dañina como la indiferencia. Este hospital es una causa noble, sin duda. Pero me pregunto si alguna vez nos hemos detenido a pensar qué tipo de gente estamos educando para que ocupe espacios que durante generaciones fueron reservados para quienes saben comportarse en ellos. Pedro lo miró sin entender completamente hacia dónde iba aquello. La sala tampoco entendía, pero el silencio se mantenía expectante. Aguirre continuó, su copa de vino balanceándose con elegancia calculada. «Mire, señor Infante, usted canta bonito, eso nadie lo duda. Hace reír y llorar a las masas con sus películas, eso tampoco se discute. Pero esta noche estamos en un evento de gente civilizada, de gente que ha cultivado el gusto, la conversación, el refinamiento durante generaciones. Y no puedo evitar preguntarme si su presencia aquí, con todo respeto, no es más que un espectáculo para que la prensa nos fotografíe codeándonos con el pueblo». Algunos invitados comenzaron a murmurar incómodos. Otros, sorprendentemente, asentían en silencio, como si compartieran en privado esa misma idea que Aguirre se atrevía a decir en voz alta. «Usted viene de una familia humilde de Sinaloa», continuó Aguirre, su voz cargada de un desprecio disfrazado de cortesía académica.
Trabajó de carpintero, de cantante de cantina, de quién sabe cuántos oficios antes de que el cine lo rescatara de la mediocridad. Y ahora viste trajes finos, asiste a galas, se sienta entre nosotros como si los años de pobreza no hubieran existido. Pero permítame decirle algo que quizás nadie ha tenido el valor de decirle de frente. La clase no se compra con dinero de taquilla, señor Infante. La elegancia no se aprende en un set de filmación. Usted puede vestir el traje, pero el traje no lo viste a usted. El golpe fue certero y todos lo sintieron. Pedro sintió que el aire se espesaba, que cada mirada en el salón pesaba como piedra sobre sus hombros. Había enfrentado críticas antes, pero nunca con esa frialdad quirúrgica, nunca con esa certeza aristocrática de estar simplemente enunciando un hecho obvio que todos debían reconocer. Su esposa le apretó la mano por debajo de la mesa, pero Pedro no encontraba palabras. ¿Qué se le responde a alguien que ataca no tu trabajo, no tu talento, sino tu origen mismo, la sangre que corre por tus venas, la cuna en la que naciste? No había defensa lógica para eso, porque Aguirre no estaba equivocado en los hechos, solo en el veneno con que los presentaba. Don Fernando, dijo finalmente Pedro con voz contenida, agradezco su franqueza. Pero no creo que el lugar de nacimiento determine el valor de una persona. Por supuesto que no determina el valor, respondió Aguirre con una sonrisa condescendiente, como un maestro corrigiendo a un alumno torpe. Determina el carácter, la formación, los modales que uno trae desde la cuna. Usted puede tener mucho valor como artista popular, no lo niego. Pero hay una diferencia entre valor y clase, señor Infante, y esa diferencia no se compra ni se actúa. La humillación era ya pública, ya innegable. Varios fotógrafos de sociedad, presentes para capturar imágenes de la gala, habían comenzado a tomar fotos discretamente, sintiendo que algo memorable estaba ocurriendo. Pedro buscó con la mirada algún aliado en la sala, alguna salida digna, pero todos parecían paralizados, esperando ver cómo se desarrollaba aquella humillación en tiempo real. Fue entonces, desde la mesa contigua, que se escuchó una voz inesperada. Una voz que nadie había considerado que entraría en esa conversación. Oiga, don Fernando, dijo Cantinflas, levantándose lentamente de su silla con el puro todavía humeante entre los dedos, una sonrisa pícara dibujándose en su rostro. Si no es mucha indiscreción, ¿usted me podría explicar una cosa? Porque yo, francamente, ando un poco perdido con todo esto de la clase y la cuna y el carácter, y como soy de los que preguntan cuando no entienden, pues ahí le va la pregunta. Toda la sala giró hacia Cantinflas, sorprendida de que el cómico decidiera intervenir justo en ese momento. Don Fernando Aguirre lo miró con una mezcla de curiosidad y desdén, como quien observa a un perro hacer una gracia inesperada. Adelante, señor Moreno, dijo con tono paternalista, dígame su pregunta. Cantinflas dio un par de pasos hacia el centro del salón, sin prisa, balanceando el puro entre los dedos como quien tiene todo el tiempo del mundo. Pues mire, usted dice que la clase viene de la cuna, ¿verdad? Que uno nace con ella o no nace con ella, como quien nace con los ojos verdes o los ojos cafés. Entonces yo le pregunto, ¿usted nació sabiendo hablar así, tan elegante, tan fino, o alguien le enseñó? Aguirre frunció el ceño, sin saber exactamente hacia dónde se dirigía la pregunta, pero respondiendo con la misma seguridad de siempre. Mi educación, evidentemente, fue cultivada desde niño, en los mejores colegios, con los mejores maestros. Eso es precisamente lo que distingue a quienes. Ah, pero entonces si le enseñaron, interrumpió Cantinflas con una sonrisa traviesa, como atrapando algo importante. ¿Por qué si le enseñaron? Pues entonces no nació con eso, ¿verdad? Nació sabiendo nada, como todos nacemos, llorando y sin saber ni hablar, y después alguien, sus papás, sus maestros, le fueron enseñando poquito a poquito, como a cualquier niño de cualquier barrio. No más que a usted le tocaron maestros con corbata y a otros les tocó la calle, pero el principio es el mismo, ¿no? Uno aprende lo que le enseñan. Algunas risas discretas comenzaron a escucharse entre los invitados. Aguirre, sintiendo que el terreno se movía bajo sus pies, intentó recomponer su argumento. Es diferente, señor Moreno, no se trata solo de educación formal, sino de generaciones de refinamiento, de un linaje que... Ah, el linaje, retomó Cantinflas, fingiendo una revelación repentina. Oiga, y dígame una cosa, porque ahí sí me agarra en curva. ¿Su linaje, de dónde viene? Porque si nos vamos para atrás, para atrás, para atrás, pues en algún momento su familia también empezó de algo, ¿no? Alguien tuvo que ser el primero en tener dinero,
en tener apellido bonito, en tener casa grande. Y ese primero, usted cree que ya nació con modales de marqués o que también tuvo que aprender, igual que mi compadre Pedro está aprendiendo ahorita a usar tenedor de pescado, que yo tampoco sé cuál es, francamente. La sala estalló en risas más abiertas esta vez. Incluso algunos de los invitados más conservadores no pudieron contener una sonrisa. Aguirre, visiblemente incómodo, intentó mantener la compostura. Usted está simplificando algo mucho más complejo, señor Moreno. La clase no es solo dinero o educación, es una manera de ser que se transmite. Se transmite, repitió Cantinflas, como masticando la palabra. ¿Como la gripe? Perdón, no, así no, ¿verdad? Se transmite como cuando uno le enseña algo a otro, como las recetas de cocina, como los chistes, como los modales en la mesa. Y mire, yo no soy de familia rica ni de apellido importante, pero le voy a decir una cosa que aprendí en mi barrio, donde, eso sí, había mucha hambre, pero también mucha dignidad. Allá nos enseñaron que uno respeta al que tiene enfrente, no porque tenga dinero o apellido, sino porque es persona, no más por eso, por ser persona. Y eso, ¿qué quiere que le diga? A mí me parece más clase que toda la que usted me está describiendo. El silencio que siguió fue distinto al anterior. Ya no era el silencio tenso de la humillación, sino el silencio de quienes presencian un giro inesperado, una respuesta que desarma sin necesidad de gritar. Don Fernando intentó una última defensa, ahora con menos firmeza en la voz. Eso que usted describe es simple cortesía, señor Moreno, no clase social. Son conceptos distintos y usted los está confundiendo deliberadamente para hacerme quedar mal frente a estas personas. Cantinflas se llevó una mano al pecho, fingiendo ofensa genuina. No, don Fernando, como cree, yo nomás preguntando, como le dije desde el principio. Pero ahora que lo pienso, hay otra cosa que también me da vueltas en la cabeza, a ver si usted me la aclara. Usted dice que mi compadre Pedro no tiene clase porque viene de Sinaloa, de familia humilde, de oficios de carpintero y cantante de cantina. ¿Verdad que esa fue su idea? Aguirre, sintiendo que cualquier respuesta sería una trampa, intentó esquivar. Yo simplemente señalé hechos sobre su origen, no. Bueno, pues entonces déjeme señalar yo también unos hechos, continuó Cantinflas, su tono cambiando ligeramente, perdiendo el filo cómico y ganando algo más serio, más firme. Mi compadre Pedro, con esas manos de carpintero que usted menciona, ha construido escuelas con su propio dinero en su tierra. Con esa voz de cantina que usted desprecia, ha hecho llorar y reír a millones de mexicanos que no tienen ni para comprar boleto de cine, pero que de todos modos encuentran la manera de verlo, porque sienten que él sí los entiende, que él sí es de los de ellos. Y esta noche, con ese origen humilde que usted tanto menciona, vino aquí a pedirle a gente como usted que done dinero para un hospital que va a salvar niños que se parecen mucho a lo que él fue de chiquito. Eso, don Fernando, ¿usted cómo le llama? Porque yo, sinceramente, no encuentro otra palabra más que clase, mucha clase, la de verdad, la que no se hereda, sino la que se demuestra todos los días con hechos. El salón quedó en absoluto silencio. Pedro, todavía de pie en el templete, sentía que algo se reacomodaba en su pecho, una dignidad que había sido arrancada momentos antes ahora regresando lentamente. Cantinflas no había terminado. Se giró hacia el resto de los invitados, su voz ahora dirigida a toda la sala, no solo a Aguirre. Y mire, yo tampoco vengo de cuna fina. Yo empecé cargando costales en la Merced, después fui boxeador, después payaso de carpa, de esos que se ganan las monedas haciendo reír a la gente que tampoco tiene mucho para reír. Y si esta noche alguien me preguntara si yo tengo clase para estar sentado en esta mesa tan elegante, pues yo le diría que no sé, que eso no me corresponde a mí decirlo. Pero lo que sí le puedo decir es que prefiero ser un pelado sin clase, como dice don Fernando, que un hombre con apellido bonito que necesita humillar a otros para sentirse importante. Las risas anteriores se habían transformado en algo distinto, un murmullo de aprobación, de respeto genuino. Varios invitados comenzaron a aplaudir tímidamente, luego con más fuerza. Aguirre, completamente expuesto, intentó una última respuesta, pero las palabras no le salían con la misma seguridad de antes. Yo no pretendía humillar a nadie, dijo finalmente, su voz perdiendo todo el filo aristocrático. Simplemente expresaba una opinión sobre las diferencias sociales que... Mire, don Fernando, lo interrumpió Cantinflas, esta vez con suavidad, casi con compasión, no le voy a quitar el derecho de opinar lo que quiera, faltaba más, para eso estamos en un país libre.
Pero la próxima vez que quiera opinar sobre la clase de alguien, nomás le sugiero que primero se fije bien en sus propios modales, porque esta noche, entre los dos, el único que se portó sin clase fue usted. Y eso que nació con apellido, con dinero, y con todos los maestros finos del mundo enseñándole a no hacerlo. El aplauso ahora era generalizado, sincero, y don Fernando Aguirre, sin saber qué más decir, optó por sentarse lentamente, su rostro pálido, su copa de vino olvidada sobre la mesa. Pedro, todavía en el templete, sintió que las piernas le temblaban, no de miedo, sino de una emoción difícil de nombrar. Bajó los escalones y caminó directamente hacia Cantinflas, quien lo recibió con esa sonrisa pícara de siempre, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera acabado de desarmar públicamente a uno de los hombres más poderosos de la capital. Compadre, le dijo Pedro al oído mientras lo abrazaba, no sé cómo agradecerte esto. No hay nada que agradecer, respondió Cantinflas, dándole una palmada en la espalda. Nomás le dije la verdad a este señor, lo que pasa es que la verdad, dicha con paciencia, a veces suena más fuerte que cualquier grito. El maestro de ceremonias, recuperando algo de control sobre la velada, anunció apresuradamente que se retomaría el programa de donaciones. Pero el ambiente ya había cambiado por completo. Varios invitados se acercaron a Pedro para felicitarlo, para disculparse en nombre de Aguirre, para asegurarle que las palabras de aquel hombre no representaban el sentir de todos los presentes. Algunos, los más valientes, se acercaron también a Cantinflas para estrechar su mano con una mezcla de admiración y sorpresa. Como descubriendo apenas esa noche que detrás del cómico de las carpas había también un hombre de una inteligencia aguda y un corazón firme. Aguirre, por su parte, permaneció sentado el resto de la velada, sin levantar la mirada, sin volver a dirigir la palabra a nadie en su mesa. Su esposa, avergonzada, intentó varias veces iniciar conversación con los vecinos de mesa, pero el daño ya estaba hecho. Para el día siguiente, la historia ya circulaba en los corrillos sociales de la ciudad, contada y recontada, cada vez con más detalle, cada vez con más admiración hacia la réplica de Cantinflas. Los periódicos de sociedad, siempre cautelosos con los escándalos entre la aristocracia, apenas mencionaron el incidente de forma velada, hablando de un intercambio de opiniones en la gala benéfica del Casino Español. Pero quienes estuvieron presentes contaron la verdadera historia durante años, en reuniones, en cenas, en charlas de sobremesa, como una de esas anécdotas que se vuelven leyenda precisamente porque combinan ingenio, dignidad y justicia poética en igual medida. Para Pedro, esa noche significó algo más profundo que una simple defensa pública. Durante años había cargado, en silencio, la sospecha de que en ciertos círculos sería siempre visto como un advenedizo. Como alguien que había llegado por suerte o por talento bruto a espacios que no le correspondían por nacimiento. Ver a Cantinflas desmontar esa lógica con tanta naturalidad, con tanta claridad, le dio una certeza que ningún premio ni ninguna crítica favorable le había dado jamás. La certeza de que su valor no dependía de la aprobación de quienes medían a las personas por su apellido. Pedro y Cantinflas se mantuvieron juntos el resto de la noche, observando con cierta distancia divertida cómo el ambiente del salón se transformaba lentamente. Como los invitados que antes guardaban silencio cómplice ahora se mostraban más cálidos, más auténticos, como si la máscara de rigidez social hubiera perdido parte de su poder. Las donaciones para el hospital infantil, lejos de disminuir tras el incidente, aumentaron considerablemente. Varios asistentes, quizás movidos por la vergüenza colectiva de haber permanecido callados durante el ataque inicial de Aguirre, ofrecieron sumas mayores a las planeadas, como una forma silenciosa de desagravio. Mario, le dijo Pedro mientras ambos fumaban en el balcón del casino, lejos del bullicio, ¿de dónde sacaste todo eso? Porque yo me quedé mudo allá arriba, no se me ocurría nada que decir. Cantinflas sonrió, exhalando el humo de su puro lentamente. Mire, compadre, yo aprendí hace mucho tiempo que cuando alguien te quiere hacer sentir poca cosa con palabras grandes y elegantes, lo peor que puede hacer uno es contestar con otras palabras grandes y elegantes. Porque ahí ellos siempre van a ganar, son su terreno, ahí se mueven como pez en el agua. Pero si uno contesta con preguntas sencillas, con esas preguntas de niño que parecen tontas pero que en el fondo son las más difíciles de responder, ahí sí que se les acaba el manual. Pedro asintió lentamente, procesando aquella lección con una mezcla de admiración y descubrimiento. Es que tú no eres tan payaso como aparentas, le dijo finalmente con una sonrisa. Y usted no es tan tonto como ese señor quería hacerlo ver, respondió Cantinflas. Lo que pasa, Pedro,
es que la gente como Aguirre necesita creer que existe una diferencia natural entre ellos y nosotros, porque si esa diferencia no existiera, tendrían que reconocer que todo lo que tienen, lo tienen por suerte de nacimiento, no por mérito propio. Y eso, para alguien como él, debe ser insoportable de aceptar. La conversación se prolongó durante un rato más, mientras la fiesta continuaba dentro, ajena ya al breve pero intenso episodio que había marcado la noche. Pedro, mirando hacia el jardín iluminado del casino, hacia las parejas que bailaban despreocupadas, sintió una claridad que pocas veces había experimentado. Había pasado años construyendo una carrera, ganando premios, llenando salas de cine, escuchando aplausos multitudinarios, y sin embargo, en algún rincón de su mente siempre había permanecido esa pregunta incómoda. Esa sospecha de no pertenecer del todo, de ser tolerado más que aceptado por ciertos sectores de la sociedad que él mismo ayudaba a sostener con su trabajo y su nombre. Esa noche, gracias a la intervención inesperada de su amigo, esa pregunta había encontrado por fin una respuesta definitiva. No necesitaba la aprobación de hombres como Aguirre. Su valor no se medía en los términos que ellos imponían. Y lo más importante, había comprendido que la verdadera clase, la que de verdad importaba, era precisamente la que Cantinflas había demostrado esa noche, la capacidad de defender a un amigo con inteligencia, con paciencia. Sin necesidad de gritos ni violencia, desmontando la arrogancia con la misma arma que la sostenía, las palabras. Con el paso de los meses, la historia de aquella gala benéfica se convirtió en una de esas anécdotas que circulaban entre la prensa de espectáculos, siempre contada con cierto regocijo. Siempre destacando el ingenio de Cantinflas frente a la pomposidad vacía de la aristocracia capitalina. Algunos periodistas, más atrevidos que otros, llegaron incluso a publicar columnas enteras dedicadas al episodio, utilizando la confrontación como ejemplo de cómo el ingenio popular podía superar la supuesta superioridad intelectual de las clases privilegiadas. Mario Moreno, por su parte, nunca buscó protagonismo adicional por aquel incidente. Cuando los periodistas le preguntaban directamente sobre la noche en el Casino Español, solía restarle importancia con su característico estilo, mezclando humor y modestia en igual medida. Yo nomás le hice unas preguntas a un señor que no sabía contestarlas, decía entre risas, cualquiera hubiera hecho lo mismo, lo que pasó es que a mí me tocó estar ahí cuando hacía falta. Pero quienes conocían bien a Cantinflas sabían que detrás de esa modestia se escondía una convicción profunda, casi una misión personal. Mario Moreno había construido toda su carrera, su personaje, su filosofía de vida, alrededor de la idea de que el pueblo, los humildes, los que nunca tuvieron acceso a escuelas finas ni apellidos ilustres, poseían una sabiduría propia, una inteligencia callejera que no necesitaba reconocimiento académico para ser válida. Defender a Pedro Infante aquella noche no había sido solamente un acto de amistad, había sido también una defensa de esa filosofía, de esa convicción que sostenía toda su obra artística. La amistad entre ambos, que ya era sólida desde años atrás, se profundizó significativamente después de aquel episodio. Pedro comenzó a buscar la compañía de Cantinflas con mayor frecuencia, no solo en eventos sociales, sino en conversaciones privadas donde ambos compartían las inseguridades que rara vez mostraban al público. Las dudas que cargaban a pesar del éxito aparentemente inquebrantable de sus carreras. Años después, cuando los periodistas le preguntaron a Pedro sobre los momentos más significativos de su vida fuera de las cámaras, mencionó aquella noche en el Casino Español como uno de los más importantes. No por la humillación inicial, sino por la lección que había aprendido de su amigo. Esa noche entendí, dijo en una entrevista, que la verdadera elegancia no está en los modales aprendidos ni en el apellido heredado, sino en la forma en que uno trata a los demás. Especialmente a quienes no tienen poder para devolver el favor. Mario me enseñó eso sin decírmelo directamente, simplemente lo demostró con sus actos. Don Fernando Aguirre, por su parte, desapareció gradualmente de los círculos sociales más visibles de la capital. Algunos atribuyeron su retiro de la vida pública a la vergüenza persistente de aquel episodio, que a pesar de no haber sido ampliamente publicado en su momento, se convirtió en una leyenda susurrada en cada reunión de sociedad durante años. Se dice que años más tarde, ya anciano, reconoció en privado ante algunos familiares que aquella noche había sido una de las lecciones más duras de su vida, una que tardó mucho tiempo en digerir completamente, pero que finalmente le había hecho reconsiderar muchas de las certezas con las que había crecido. La historia de aquella confrontación trascendió las fronteras del simple chisme social para convertirse en algo más perdurable, un recordatorio de que el ingenio y la dignidad no conocen de clases sociales,
Que a veces quienes parecen ocupar el lugar más bajo en la jerarquía social son precisamente quienes poseen la mayor claridad moral, la inteligencia más aguda, la capacidad más genuina de distinguir entre la apariencia y la sustancia. Hoy, más de 7 décadas después de aquella noche en el Casino Español, la anécdota sigue circulando entre los aficionados al cine de oro mexicano, transmitida de generación en generación. No solo como un episodio curioso de la vida de dos íconos del entretenimiento nacional, sino como una pequeña fábula sobre el verdadero significado de la dignidad humana. Pedro Infante y Mario Moreno, dos hombres que nacieron en la pobreza, que construyeron sus carreras desde absolutamente nada, que enfrentaron el desprecio de una sociedad que medía el valor humano en términos de apellidos y cunas, demostraron esa noche que la verdadera grandeza no se hereda, se construye, se demuestra, y sobre todo, se comparte con quienes amamos cuando más lo necesitan. La lección que ambos dejaron, sin proponérselo de manera deliberada, es una que sigue resonando en cualquier contexto donde el privilegio intenta imponerse sobre la dignidad humana. No importa de dónde vengas, no importa qué oficios hayas tenido que ejercer para sobrevivir, no importa si tu educación fue formal o si la aprendiste en las calles, en las cantinas, en las carpas de los barrios pobres. Lo que define tu verdadero valor como persona es cómo tratas a los demás, cómo defiendes a quienes amas, y cómo respondes cuando alguien intenta arrebatarte la dignidad con palabras que, aunque elegantes, esconden solamente vacío y miedo. El Hospital Infantil, aquel que había motivado la gala benéfica, se inauguró finalmente 2 años después, en 1955. Pedro Infante y Mario Moreno fueron invitados juntos a la ceremonia de apertura, y ambos insistieron en recorrer las nuevas salas pediátricas antes de cualquier fotografía protocolaria. Caminaron entre las camas pequeñas, conversando con los niños internados, repartiendo sonrisas y promesas de regresar pronto. Para Pedro, aquella visita cerraba un círculo que había comenzado con humillación y terminaba con propósito cumplido. Para Cantinflas, era simplemente otra oportunidad de hacer lo que mejor sabía hacer, recordarle a la gente que la risa y la dignidad podían convivir incluso en los lugares más difíciles. Durante esa visita, un periodista preguntó directamente sobre el rumor que circulaba desde hacía 2 años, aquel incidente que nadie había confirmado oficialmente, pero que todos en la prensa de espectáculos conocían en sus versiones extraoficiales. Cantinflas, fiel a su estilo, respondió con una broma que esquivaba la pregunta sin negarla. Lo que pasa en las cenas de gala se queda en las cenas de gala, salvo que alguien se porte mal. Pedro simplemente sonrió, dejando que la ambigüedad de su amigo cerrara el tema con elegancia. Lo que pocos supieron entonces es que aquella noche en el Casino Español marcó también un cambio sutil en cómo Pedro Infante se relacionaba con su propia fama. Dejó de sentir la necesidad de demostrar pertenencia en espacios que antes lo intimidaban. Comenzó a rechazar invitaciones a eventos donde sospechaba que sería exhibido como trofeo exótico en lugar de respetado como persona. Y cuando aceptaba asistir a galas similares, lo hacía con una seguridad nueva, sabiendo que su valor no dependía de la validación de quienes medían a las personas por su linaje. Mario Moreno, por su parte, continuó usando su ingenio verbal como herramienta de justicia social a lo largo de toda su carrera, no solo en el cine, sino en la vida pública. Se convirtió en una voz constante a favor de causas obreras, de la educación popular, de la dignidad de quienes la sociedad mexicana tendía a invisibilizar. Cada vez que alguien intentaba menospreciar a otra persona por su origen humilde frente a él, Cantinflas encontraba la manera de intervenir, siempre con humor, siempre con preguntas aparentemente inocentes que terminaban desarmando prejuicios profundamente arraigados. Quienes trabajaron en producciones posteriores con ambos actores notaron también un cambio en cómo se trataban entre sí en los sets de filmación. Pedro comenzó a defender públicamente a actores secundarios, extras y técnicos cuando algún director o productor los trataba con desprecio, replicando casi palabra por palabra el estilo paciente y firme que había visto en Cantinflas aquella noche. Decía a quien quisiera escucharlo que la verdadera prueba de carácter no está en cómo tratas a quienes pueden beneficiarte, sino en cómo tratas a quienes no tienen poder alguno sobre tu carrera. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal. Dale like si crees que la verdadera clase se demuestra con hechos y no con apellidos. Activa la campanita para no perderte más historias del cine de oro mexicano. Comparte este video con alguien que alguna vez haya sentido que no pertenecía a un lugar por su origen. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conoces alguna historia similar donde el ingenio haya vencido a la arrogancia? Gracias de todo corazón por estar siempre aquí conmigo, hasta la próxima gran historia, compañero.